Bueno, y hay un economista que me parece que es él, lo advirtió ya hace algún tiempo cuando realizábamos una nota, sobre todo con este tema del Fondo Monetario Internacional y lo que se venía a nivel nacional con las medidas de nuestro Estado argentino. Diego Penizzotto, gracias por escucharnos una vez más. Te estamos, por supuesto, muy agradecidos porque vamos a tratar de evacuar algunas dudas. ¿Aguantará nuestro bolsillo? ¿Cuánto más va a aguantar? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, preocupados. Bueno, la verdad es que, como bien decías, es algo que ya se preveía, que estaba pautado dentro de las condiciones que se habían establecido en el acuerdo con el Fondo Monetario, así que, en todo caso, lo que estamos viendo en estos días es la concreción de una medida que ya se había pautado al menos desde el mes de febrero. Por supuesto, al momento de aplicar la medida, llega el impacto en el bolsillo de la gente, ¿no? Que es lo más complicado. Ujú. Diego, se habla de la tarifa social, que de esta forma va a impactar menos en las familias que menos tienen. ¿Esto es realmente así? ¿Cómo se va a poder de alguna forma evacuar o canalizar esto? Bueno, el gobierno avanza en esta oportunidad con algo que se viene mencionando desde hace tanto tiempo, que es la segmentación. Es decir, que paguen más los que más pueden pagar. Y acá hay que decir que la población, el conjunto, digamos, de la población se divide en un 10, un 80 y un 10. El 10% de menos ingresos es el que va a ser beneficiario de la tarifa social. Después tenemos un 80% de usuarios, especialmente los usuarios residenciales, que van a recibir un aumento del gas, en esta ocasión del 25,5%. Se cree promedio, como bien decía el informe, hay diferencias entre las zonas, entre el AMBA y el resto de las zonas del país. Y el 10% restante es el que va a recibir el ajuste completo, es decir, la actualización de precios que debiera haber si el precio se actualizara por inflación. Ese 10%, que es el que más recursos tiene, va a pagar un incremento alrededor del 250% en el precio de la tarifa. Cuando uno habla de más recursos, también se tiene en cuenta dentro de ese 10% con más dinero a grandes empresas a nivel nacional. Entiendo que el precio a nivel industria corre por otro carril. Por otro carril, ¿no? Esta actualización que estamos mencionando acá es para los usuarios residenciales. Correcto. Los parámetros para obtener ese 10% son personas que en el núcleo familiar tengan ingresos mayores a 315.000 pesos, es decir, aquellos que tienen ingresos familiares por más de 3.5 canastas básicas, o aquellos que tengan 3 propiedades a su nombre o 3 vehículos a su nombre con menos de 5 años de antigüedad, o tengan aviones, yates, es decir, se apunta al segmento de gente que verdaderamente tiene altos ingresos. Diego, ¿cómo es el panorama teniendo en cuenta que ya estamos finalizando el mes de mayo? Se esperan conocer en los próximos días cuál va a ser el porcentaje de inflación de este mes que acaba de pasar. ¿Cómo crees que va a impactar? ¿Cómo está la Argentina en ese sentido? Bueno, evidentemente esa es una gran incógnita, porque efectivamente el aumento de las tarifas va a impactar en una serie de cuestiones. Como bien decía una señora ahí recién, en el informe también, evidentemente los comercios van a recibir el impacto del precio en la tarifa. Y automáticamente van a trasladar ese precio, van a intentar trasladar ese precio a los precios de aquellos que venden, con lo cual puede que haya cierto impacto sobre la inflación de junio. Habrá que ver, y tengamos en cuenta que en junio vienen otros aumentos que ya están programados, aparte del aumento de tarifas, ¿no? En junio van a subir un 10% las prepagas. En junio por ejemplo en Río Negro, van a subir las cuotas de los colegios públicos de gestión privada. Habrá que ver cuál es el aumento de la luz, porque lo que estamos hablando acá es del gas. Todavía no conocemos cuál es la tarifa, cuál es el incremento de tarifas que habrá en relación a la energía eléctrica. Y después otros servicios. Por ejemplo, va a subir el uso de la plataforma de streaming más famosa de Netflix. También va a subir el precio en junio. O sea, probablemente junio vuelva a ser un mes donde distintos precios disparen por distintas vías un fuerte incremento de precios, ¿no? Claro. Acá ya recibimos 2 o 3 mensajes de personas que tienen pequeñas industrias o pymes que lamentablemente dicen que ellos también viven sufriendo el aumento de tarifas y que de esta manera no pueden tomar más empleados. Es una cadena negativa para el país, ¿no? Porque uno habla de... En un ratito vamos a ver los reclamos sociales también. El país no da más.
las dádivas de los bonos no sirven más tampoco para la persona. Se necesita trabajo genuino, ¿no? Sí, evidentemente el tema tarifas es un tema muy sensible porque si uno compara el aumento de precios de las tarifas en los últimos 2 años versus el aumento que tuvo el rubro alimentos, el Claro. rubro vestimenta o incluso el dólar, Claro. las tarifas prácticamente no han subido en 2 años, apenas tuvieron una corrección en marzo de este año, con lo cual el problema con las tarifas es que cuando se las usa para planchar la inflación, para planchar los precios, después al momento de corregir las tarifas hay que hacer un salto muy grande, como sucede en esta ocasión. De hecho, como decía recién, si hubiera que actualizar la tarifa al nivel que tienen los precios, por el atraso que ya tienen las tarifas, habría que hacer un aumento del 200-250%. Claro. Lo Y mismo así que que sucede con el efectivamente, dólar. claro, efectivamente No, el gobierno va a hacer una segmentación, le va a cobrar la tarifa plena a los que la pueden pagar, pero hay un montón, al 90% de la gente no va a cobrarle, va a seguir sin cobrarle lo que la energía vale. Así que el Estado va a tener que seguir poniendo subsidios para que el salto en las tarifas no sea todavía más alto, atendiendo esta situación que mencionabas, que evidentemente es muy delicada y que el bolsillo medio no soporta más aumentos. Ujú. Sí, te mencionaba que es una situación similar a lo que está sucediendo con el dólar y uno teme, haciendo así una lectura rápida y también escuchando a ustedes los analistas, los economistas, que es un globo que está a punto de estallar, ¿no? Bueno, por distintos motivos, el gobierno no pudo actualizar la cotización del tipo de cambio oficial, porque también era uno de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, de a poco ir soltándole la cuerda al tipo de cambio oficial. Algo que se vio en marzo, pero que después se detuvo a raíz de la guerra en Ucrania, porque la guerra en Ucrania inevitablemente impactó en los precios internos. Ya conocemos toda esta discusión acerca del precio del trigo y las incidencias en precios como la harina, el pan, los fideos, etcétera. Con lo cual eso detuvo un poco la estrategia del gobierno de darle cuerda al tipo de cambio oficial en los primeros meses del año, lo cual indica que probablemente en el segundo semestre del año sea el semestre para intentar que el tipo de cambio oficial acelere un poquitito, ¿no? Así que también hay que prepararse para eso, porque eso también tendrá luego implicancia en la formación de precios, ¿no? En la inflación. Diego Penizzotto, es un verdadero placer escucharte, no por lo que decís en el análisis, sino por la claridad con lo que lo expresás. Bueno, muchas gracias, es un placer. Cuando ustedes lo deseen, acá estamos. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí